Conclusión de los libros poéticos y sapienciales. ¿Qué he aprendido de este conjunto de libros? Hay tantísimas cosas que aprender de estos libros, tantísimas lecciones, tantísimos consejos, porque básicamente estos libros poéticos y sapienciales son como una guía, una orientación sobre cómo vivir bien, cómo tener una vida recta, piadosa, en el temor del Señor. Y se explican generalmente este concepto, lo que es el temor del Señor y la sabiduría. Es algo que nos van explicando a lo largo de estos libros y que conforme van apareciendo, por ejemplo, Salmos, luego Lamentaciones, Job, cada libro se va complementando. Es decir, que si tú no has entendido el significado en el primer libro, el segundo te lo explica, el siguiente también te lo va explicando de diferentes puntos de vista, desde diferentes situaciones de personas. Y esto es algo muy bueno, porque si no te queda claro algún concepto, se te está explicando de todas las maneras posibles para que así vayas dando esa plenitud a ese concepto, a esa cosa, a ese término que tal vez no entendamos. Y oye, esto es un gran punto a favor. Además de que algo que agradezco mucho es que hay todo tipo de sentimientos, todo tipo de emociones. Es decir, en estos libros se puede sentir identificada cualquier persona, ya que se encuentra el miedo, la alegría, la felicidad, la angustia, la depresión, el sufrimiento, el sentido del sufrimiento. Recuerdo cuando leía Job o cuando leía Lamentaciones, que leyéndolo me llegué a meter en el papel y esos días, no estaba mal, pero ostras, sentía como esa tristeza, ese dolor, intentaba empatizar con el libro y decía, madre mía, si yo me encontrase en estas situaciones, ¿cómo actuaría? En el caso de Job, Job es un ejemplo tremendo de fe. A pesar de ese sufrimiento, a pesar de esa presión social de sus amigos, que sus amigos siempre buscaron lo mejor para él seguía firme en su fe. Entonces, wow, el libro de Job para mí fue y me ayudó muchísimo a la hora de que me vi reflejada en sus amigos cuando somos duros con las personas sin darnos cuenta, en situaciones de que ellos están sufriendo y que tú intentas hacerlo mejor, pero como tú te encuentras bien, tal vez no llegues a comprender ese sufrimiento. Entonces, esto para mí ha sido crucial y cada vez que una persona de mi alrededor lo pueda estar pasando mal, esto lo tengo grabadísimo en la mente e intento hacerlo lo mejor que pueda, porque lo que te quiere llegar a decir o lo que yo comprendí es que si tú tal vez no sabes qué decir a esa persona o si vas a hablar de más, lo mejor es acompañar a esa persona, saber que estás ahí a pesar de que no sepas el qué decir. ¿Y por qué esto? Porque las palabras es algo que destaca innumerables veces a lo largo de este conjunto, y es que las palabras son muy pero que muy poderosas y que pueden tanto como dar vida como dar muerte. Entonces debemos de ser muy pero que muy cuidadosos con lo que vamos a decir, que sepamos cuándo y cómo hablar. Esto es una de las ideas principales que destaca y uno de los consejos más dados en estos libros. Por lo tanto, a la hora de hablar de Dios, ¿qué nos están diciendo estos libros de cómo es Dios? Estos libros es una maravilla porque al haber tantas personas, tantos sentimientos, tantas emociones, te explican ellos cómo es Dios, te lo van describiendo, te lo presentan para que tú lo vayas conociendo poco a poco. Y esto es maravilloso porque una de las ideas que más se remarca
en estos libros es la grandeza de Dios, que Dios es grande. Además, nos dice que Dios escucha, que Dios es atento. Al igual que escucha, también responde y que Él está ahí a nuestro lado, que Él está presente, aunque muchas veces podamos no sentirlo, aunque sintamos que Él está lejos de nosotros. Estos simplemente son sentimientos. Hay personas que sentían que Dios le había abandonado, que Dios se había alejado de ellos, incluso personas que llegaban a sentir que Dios era su enemigo. Y esto eran sentimientos. Entonces, lo que nos viene a decir aquí y lo que nos está presentando es que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios acompaña, que Él consuela, que es compasivo, que Él es paciente. Y esto lo repite muchísimas veces, que Él tiene paciencia para todo, tanto como para hacer justicia, como para esperarnos a nosotros, que nunca es tarde, nunca se tiene una edad que dices, uy, es que ya soy demasiado mayor, no puedo ir a Dios. Eso es mentira. Tú siempre puedes volver a Dios, aunque nunca hayas conocido o hayas oído hablar de Él, tú siempre puedes ir hacia el Señor. Entonces Él nos espera, Él tiene una paciencia con nosotros, con nuestro carácter, que es inexplicable. Luego su misericordia, que Él nos perdona, que, como os decía, Él es justo. Es una de las ideas generales también. Se nos explica esa justicia de Dios, que en el momento perfecto, porque los tiempos de Dios no son los nuestros, Él sabe cómo y cuándo hacer las cosas en el momento ideal, pues Él ahí hace justicia y hace todo lo que tenga que hacer. Y nos lo sigue presentando, que Él es todopoderoso, que Él protege, que es refugio, que es auxilio, que Él nos cuida, nos ayuda, nos defiende, es fiel, fiel a sus promesas, fiel a su palabra, que Él nos da seguridad, da firmeza, paz, tranquilidad, guía. Él es la mejor guía que podemos tener. Por eso cuando se nos hablaba de la toma de decisiones, que esto es muy importante cuando debemos de tomar una decisión, se nos aconsejaba que nos aconsejáramos de un buen consejero y que tuviésemos mucho cuidado sobre la persona de la que nos vamos a aconsejar, ya que hay personas que aconsejan acorde a su interés y esto no es un buen consejo, porque una persona que te aconseja debe de ser objetivo y debe aconsejarte en la verdad. Entonces, aparte de buscar a una persona que sepas que te va a aconsejar bien, también se recomendaba pues que siempre la mejor guía es Dios y que tú le orases al Señor diciéndole que Él guiase tus huellas, nuestras huellas en la verdad. De la oración y oraciones podemos encontrar una gran serie, sobre todo en el libro de Salmos, pero en los otros libros también hay muchas oraciones y muchas formas de dirigirse al Señor, y se destaca la importancia de la oración, se destaca la oración para cualquier momento del día, a pesar de que la matutina nos la recomienda muchísimo, porque en mi caso, al empezar el día, para mí, dedicar el día a Dios de buena mañana hace que mis días pues sean plenos. Entonces, por eso se recomienda la matutina, pero habla para todos los momentos del día, habla sobre que esta oración, sobre la oración en general, que trae consuelo. Por ejemplo, cuando en un salmo había una persona que tenía angustia, me acuerdo que uno de ellos me encantó porque empezaba con una persona que estaba triste, que tenía sentimientos de depresión, pues empezó a hablarle al Señor y conforme va transcurriendo ese salmo, se va calmando y va viendo pues las cosas muchísimo mejor. Entonces, cómo la oración consuela, calma, te da paz, esa tranquilidad, ese poder que tiene la oración y esa efectividad. Y que cuando todo el pueblo estaba mal, me encantó esa unión, porque la unión es muy importante, cuando estamos unidos somos más fuertes, y el pueblo se unía para orar
todos juntos. Y esto, aparte de unirlos y estar en comunión, pues les hacía mucho más fuertes. ¿Qué más tenemos sobre Dios? Habla sobre esa omnipresencia, sobre la idea de que no nos podemos esconder de Dios, que sí, que de los hombres tal vez pues nos podemos esconder, incluso se les puede mentir, pero al final la verdad siempre sale a la luz y Dios nos ve. Dios ve hasta los rincones más ocultos de este mundo y es absurdo esconderse de Él. Entonces, al igual que esto, Él nos conoce nuestro corazón, lo examina, lo prueba, lo escruta, lo sondea, conoce tu situación, conoce nuestra situación y lo más importante es que Dios nos conoce por nuestro nombre. Él sabe cómo somos, sabe por lo que estamos pasando y Él mejor que nadie nos comprende. Por eso se nos dice esta gran frase que es que solo Dios puede juzgarme, ya que Él sí que es el que sabe todo lo que llevo por dentro. Una persona externa a ti, por mucho que te conozca, no sabe por todos los momentos que has pasado en tu vida y no ha estado ahí a tu lado, pegado, para poder decir una cosa u otra. Entonces, tengamos mucho cuidado con juzgar a los demás y sobre todo lo que nos decía estos libros es que tuviésemos mucho cuidado con el chisme, con las mentiras, porque esto solo lleva a la destrucción, esto no tiene nada bueno, solo hace que dañar a las personas. Entonces, esto se puede relacionar con el autocontrol, la moderación, la templanza. Uno de los términos también más importantes, que más remarca, más destaca, porque si tenemos autocontrol, esto va a ser una ventaja tremenda en nuestra vida. Personalmente, al ir leyendo sobre el autocontrol y todos los consejos que se van dando a lo largo de la Biblia, a mí me está ayudando, porque soy una persona muy impulsiva, que me cuesta muchísimo pensar antes de hablar, es uno de mis fallos más gordos. Entonces, este libro me ha sido de gran ayuda para ser más consciente, porque lo vas repitiendo, entonces se te va quedando mucho más en la cabeza y poder practicar más y mejorar, pulir esta habilidad. Entonces, poco a poco, sé que es un proceso como todo y este libro también habla de procesos, estos libros, de que todo es un progreso, todo es un proceso. Lo importante es empezar, identificar qué es lo que debemos de mejorar, las áreas que debemos de desarrollar en nuestra vida y que esto, los exámenes de conciencia, nos llevan al autoconocimiento. ¿Qué más tenemos sobre Dios? Que Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que está lejos, sino que es un Dios que está cerca, es un Dios que no nos abandona, que está con nosotros, es único, es creador, hacedor, que Él es verdad, es luz, nos decía, nos ilumina a todos. Él es mi lámpara, incluso hemos llegado a leer. Dios es Rey por siempre, por los siglos, no se olvida del hombre. El hombre es importantísimo, es lo más importante para Dios, de las cosas más importantes, porque lo valora. De hecho, se nos remarca esa importancia que tiene el hombre de que nosotros somos diferentes a todos los seres vivos y de que somos los únicos que se nos dio la conciencia. Somos los únicos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y que a Dios le importamos, que Dios no es indiferente con nosotros, todo lo contrario. Entonces, estos libros se nos enseña a valorarnos, a tratarnos bien, a que no nos maltratemos, a que nos debemos de cuidar, tanto el cuerpo como el alma, que debemos de trabajar esa autoestima y no confundirla con el egocentrismo, porque este libro te presenta tanto la autoestima, que hay que quererse en la justa medida y no desviarse, no excederse, porque los excesos no son buenos, y llegar al egocentrismo, porque el egocentrismo es pensar solo en yo, y los demás me da igual, que yo soy lo mejor. No, eso no. Se nos enseña a querernos y a querer, a ayudar al prójimo, a acoger a todos. Son libros que nos llevan a
ese universalismo a acoger a todos, a amar a todos, a estar con todos, a respetarnos entre todos para vivir muchísimo mejor. Una de las cosas que más me ha gustado de estos libros es que no solo te pinta lo bonito, sino que te presenta todo. No se deja ni un detalle, te presenta todas las situaciones. Me acuerdo que te hablaba de los dos caminos, nos hace reflexionar sobre en qué camino estoy, si en uno o en otro, y te presenta los dos. Te presenta el camino de los justos y el camino de los impíos, que hace mucho contraste a lo largo de todos estos libros sobre estos dos términos, sobre quién es el justo, quién es el impío, qué hace el justo, qué hace el impío. Y no te esconde nada, te dice los beneficios de uno, los inconvenientes, etc. O sea, te lo presenta todo, no te oculta ninguna cosa porque es lo que dice aquí, que es verdad. O sea, Dios es verdad y Dios no es sincero. Dios es sincero y no te va a ocultar nada. Entonces, siguiendo hablando, se habla sobre la palabra de Dios y se destaca lo importante que es. Dice, la palabra de Dios todo lo sana, es omnipotente, irrevocable, limpia, impecable, pura. Se utiliza o se nos da para sanarnos, para purificarnos. La palabra de Dios es firme y es poderosa. A mí me está ayudando muchísimo. Doy fe de esto, de todo lo que dice aquí sobre la palabra y sobre su poder, y que transforma corazones, porque Dios nos transforma. Antes de mi conversión y antes de empezar a leer la Biblia, yo era otra persona. Sigo con la misma esencia, sigo pues con ese yo, pero muy diferente, muy mejorada, diría yo. Sé que no soy perfecta y que me quedan muchísimas cosas que mejorar, pero me está ayudando tremendamente. Sigo muy, pero que muy emocionada con este estudio, con seguir leyendo, con a ver qué vendrá ahora. El próximo libro, bueno, los próximos conjuntos son los Profetas, que es el último conjunto antes del Nuevo Testamento, y de verdad que la emoción que siento ahora mismo no la puedo explicar porque el primer libro es Isaías, donde descubrí mi vocación al matrimonio, que de esto también habla en el Cantar de los Cantares, que me pareció un libro, bueno, precioso, no, lo siguiente. Y como se puede ver de tantas perspectivas, se puede ver tanto de un esposo hacia su esposa y también de Cristo hacia su iglesia. Y en términos del Antiguo Testamento, de Dios con la humanidad. Entonces se ve esa relación y nos habla sobre esa constante búsqueda de uno y el otro y de ese amor incondicional. Se nos habla y se nos da esa tremenda lección de qué es el amor, de que el amor nunca acaba, que el amor no se puede comprar, que el amor debe ser dado, que es una decisión. Y en otros libros también se nos enseñaba a que debemos elegir sabiamente esposo o esposa, porque hoy en día, gracias a Dios, se puede elegir. Nosotros elegimos con la persona con la que nos vamos a casar, si esta es nuestra vocación, claro, y que el amor se demuestra. Además, esa conclusión que nos hace de que el verdadero amor no tiene final, de ese trabajo en equipo, de ese cuidarlo, protegerlo, esa autenticidad, esa admiración mutua, los elogios, el compartir, de que hay cosas que son para compartir y otras cosas que son para la intimidad. Los dos son importantes, el dar testimonio y esa privacidad. El tratar los problemas, el esperar, hacer bien las cosas, esa esperanza. Estos libros nos vuelven a remarcar la confianza en la espera, que esto trae recompensa. El saber esperar, el saber confiar, se nos anima a seguir confiando a pesar de las situaciones, a que seamos humildes, a que seamos justos, que al final, aunque aparentemente en muchas ocasiones se vea triunfar a personas injustas,
siempre se hará justicia. Tarde o temprano, justicia se hace. Que Dios también nos lo explica aquí, que Dios sana, que Dios restaura, que libra de todo mal, que Él es eterno, que es santo, que Él sabe, Él es infinitamente sabio, Él es salvador, libertador, que no nos preocupemos de las cosas porque Dios está en control. Y algo importante que nos hablaba es que Dios no obra el mal. Algo que es malo no viene de Dios. Dios no hace lo que detesta. Entonces, que nos quede esto claro y que todas sus obras son buenas. Y Él, pues, puso el orden en este mundo. ¿Y qué le agrada a Dios? Por ejemplo, a Él le agrada la fidelidad, la mansedumbre, la concordia, la amistad. ¿Y qué no le agrada? La maldad, la hipocresía, la soberbia. Entonces, se nos dice que Dios creó todo con un propósito, todo tiene un propósito, todo tiene un para qué. Que estemos aquí en este mundo es porque nosotros también, cada uno de nosotros, tenemos un propósito y somos, como os decía, importantes. Entonces, no nos cansemos nunca de buscar a Dios, que sepamos contemplar la inmensa creación. Nos hablaba del pecado, de qué es el pecado, las consecuencias de este, y también que la confesión es necesaria, el arrepentimiento. Se nos hace varias preguntas, entre ellas, ¿te arrepientes de corazón? ¿Realmente te arrepientes de lo que estás diciendo? Porque lo importante es buscar a Dios con corazón sincero y arrepentirse de corazón, si no, no tiene ningún sentido. Estos libros también son un llamado a experimentar por nosotros mismos la bondad de Dios. Se nos invita, en ningún momento se nos está obligando a hacer las cosas, sino todos estos libros son consejos, advertencias que nosotros tenemos esa libertad de decir, voy a hacer esto o no lo voy a hacer. Y como esto, muchísimas cosas más. Por ejemplo, que sepamos callar para escuchar, que sepamos aprovechar el tiempo, que sepamos aprender de todos, tanto de los más viejos como de los más jóvenes. Entonces, que sepamos ser agradecidos, ese estar atentos, que estemos atentos a todo, que vivamos el presente, que sepamos vivir con integridad. Que sí que es verdad que el hombre nos cuesta encontrar sentido a muchas cosas, hay muchas cosas que no entendemos, que hay momentos que decimos ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa esto? Al igual que es el no encontrar sentido al sufrimiento, pero también veíamos ese contraste sobre cómo es la vida con Dios y cómo es la vida sin Dios. Entonces, con Dios todo tiene sentido. Y aunque muchas veces nos cueste comprender el porqué de muchas cosas, tal vez en un futuro veamos ese sentido. Que sepamos confiar, ahí está lo principal. Que cuando hagamos promesas, que seamos conscientes, que no nos precipitemos, porque las promesas es algo muy serio, porque es prometer. Entonces es mejor no hacer una promesa que hacerla precipitadamente. Hemos visto las diferentes relaciones entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad. Y se han visto una gran serie de ejemplos que reflexionan, que meditan la ley y se nos recomienda esto, que nos habla sobre la ley de Dios, que instruye, que es recta, que nos abre los ojos. ¿Qué más cosas? Que si estamos dispuestos a recibir de Dios solo lo bueno, porque muchas veces nos quejamos de lo malo, pero ¿y de lo bueno? ¿Sabemos agradecer lo bueno que Dios nos da? Cuando Dios nos está dando continuamente cosas buenas, ¿nos damos cuenta? ¿O por qué solo nos damos cuenta de lo malo? Las ideas preconcebidas, que nuestra visión es limitada, que lo que vemos no define realmente lo que hay, y esa limitación del sufrimiento humano. Y ya para ir terminando, se nos destacaba ese mandamiento de honrar a los padres, de que sepamos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él, que eso nos lleva a comprender un poco mejor qué es el temor de Dios, que sobre todo es ese respeto, esa admiración, esa fidelidad al Señor, el
querer ser fiel porque lo amo. Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer tu voluntad porque te amo. Luego, ¿qué es la sabiduría, la inteligencia? Que es accesible para todos, no es para algunos, sino todos podemos tener sabiduría. Se nos anima a que la pidamos, que la buscamos, esos beneficios que tiene, a valorarla, que preguntemos las cosas, que no demos por hecho. Y, sobre todo, que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Que cada servicio, cada vez que se deba de corregir a alguna persona o decir alguna cosa, que sepamos hacerlo con amor, aunque muchas veces cueste, que marquemos esa diferencia, que a pesar de que vayan contra nosotros o que nos intenten hacer daño, que sepamos responder siempre y tratar a los demás con amor. Con esto concluyo este conjunto de libros. De verdad, no tenéis ni idea lo emocionada que estoy para continuar el estudio bíblico, que no me lo puedo creer, que ya estoy aquí, que ya con este conjunto hemos pasado la mitad de la Biblia. Ahora vienen los profetas, que sé algo porque en las misas sí que se leen profetas, sobre todo se oye mucho Isaías, Jeremías, hace poco se leyó sobre Jonás, pero aún tengo mucho desconocimiento y tengo unas ganas tremendas de comenzar ya. Y es que no me puedo creer que ya vayamos por aquí. Es que me acuerdo cuando empecé que decía, madre mía, aún queda todo esto. Y es un sueño, es una pasada. No puedo creer aún lo que estoy haciendo, el estudio bíblico, el compartirlo con vosotros. Es un sueño. Y Dios es tan inmenso, tan grande. Y todo esto es gracias a Él. Así que muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, a vosotros, de todo corazón, muchísimas gracias por escucharme. Espero que paséis muy, pero que muy buen día y que Dios os bendiga.